Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este espacio en Teología para la Vida, un espacio de reflexión sobre las lecturas, sobre el mensaje que las lecturas proclamadas en la Asamblea Eucarística Dominical nos aportan. En esta ocasión se trata de la festividad de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, el 31 de diciembre de 2023. Me gustaría retomar algunos elementos que se encuentran dispersos o que se encuentran localizados en la estructura general de las lecturas que se nos proponen como palabra de Dios en este domingo. En primer lugar, del libro del Génesis, capítulo 15, aparece el primer elemento que quiero reflexionar con ustedes. Se trata de la aparición a Abraham por parte de Dios, la manifestación de Dios a Abraham, que lo invita a dejar atrás el temor a través de una promesa. Dios se presenta ante Abraham diciéndole: yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Entonces Abraham le responde a Dios poniendo una, digámoslo así, una objeción muy lógica dadas las circunstancias de vida de Abraham. Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Abraham es anciano, es estéril, y sabemos bien que en esa cultura la falta de descendencia o la incapacidad de poder tener prole, de poder procrear, es considerada como una maldición. Parece una situación límite, ¿cierto? O no, no parece una situación límite, es una situación límite. Abraham es viejo y no tiene descendencia. Parece que no hay salida, no hay para dónde ir. En aquella mentalidad, no tener hijos significa estar condenado a la desaparición total, a la erradicación de todo recuerdo, de toda presencia, de toda significación en la vida, dado que en aquel tiempo aún no se creía en la resurrección como tal, como hoy nosotros la entendemos. Entonces la permanencia, digamos, la trascendencia se identificaba con la prole. Aquel que no tenía hijos, que no tenía descendencia, pues estaba condenado a la desaparición total. Y entonces es una situación límite la que está viviendo el anciano patriarca. Sin embargo, el Señor le responde: ese hijo te llegará como promesa, o a través de esta promesa. Tú tendrás un heredero, uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes, ¿verdad? Lo cual es imposible, evidentemente. Es decir, ante la aparente imposibilidad que se le presenta a Abraham de un horizonte de trascendencia, todos los signos en la historia le dicen eso, ¿verdad? Es anciano, es estéril, ya está a punto de morir, de desaparecer. En fin, la trascendencia no parece posible para Abraham. Ante esta aparente imposibilidad, Dios se presenta como aquel que puede abrir horizontes, que puede abrir caminos de trascendencia, a pesar de que la razón haga pensar que esto es imposible.
Dios es el Dios de los imposibles convertidos en posibilidad. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, no nos enfrentamos a situaciones parecidas? En la vida hay circunstancias, situaciones límite que nos hacen pensar que no hay más camino por delante. Y entonces tenemos dos posibilidades: o ahogarnos en la intrascendencia, ahogarnos en la tristeza, en el dolor de pensar que no es posible aquello que soñamos, aquello que anhelamos, o bien abrir nuestro corazón a ese Dios para el cual todo es posible. Todos buscamos la felicidad, todos buscamos trascender, todos buscamos experimentar la plenitud de la vida, encontrar el sentido último de la existencia, aquello que da sentido a todo lo que hacemos. Finalmente, ese es el sueño ancestral del ser humano. Y con eso basta. Si encontramos el sentido de la vida, podremos encontrar lo que llamamos felicidad. No importa las circunstancias en las cuales nos encontremos. Dios es el único que puede dar sentido a la vida humana y todas sus vicisitudes. Esta festividad nos invita a abrir el corazón, a escuchar la palabra. Es interesante porque en el Evangelio que se nos proclama este día, se nos presentan a dos figuras emblemáticas del antiguo Israel, del resto fiel de Israel. Por un lado está Simeón, cuyo nombre significa el que escucha o el que ha escuchado a Dios, y Ana, que significa compasiva, la compasiva. Dos actitudes fundamentales en la espiritualidad del creyente, del cristiano. La apertura, la escucha de la palabra, esa palabra que nos dota de sentido, que nos permite descubrir el sentido último de la existencia humana. Simeón, el que escucha, y el que escucha entonces vive la categoría fundamental del reino, la categoría fundamental de la espiritualidad que nos ha revelado Jesús, la misericordia. Escuchando la palabra es posible descubrir el sentido de la existencia y entrar en la dinámica de la plenitud, de la felicidad, de la trascendencia de la vida. Pues la palabra nos invita, como siempre. La palabra nos mueve, nos propone, nos provoca. ¿Cómo responderemos? Que sea esta festividad motivo para nuestro desarrollo como cristianos, como auténticos hijos de Dios. Que la confianza crezca en nosotros, a pesar de todas las circunstancias. Que sepamos convertirnos en verdaderos escuchantes de la palabra para poder vivir la categoría de la misericordia. Cuídense muchísimo, nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión. Hasta luego.